Muy bien, ¿qué nos interesa ahora? Ver el tórax, ¿verdad? Entonces, en el tórax la patología más frecuente que ustedes van a ver es uno de los problemas más importantes en tórax es cuando son la hipoplasia pulmonar, el hidrotórax, la masa intratorácica, la hernia diafragmática y la anomalía de la pared torácica. Para que se desarrolle bien el pulmón necesita que tenga espacio el feto. Ese es el problema del enano, el problema de la displasia esquelética, es que el niño no puede desarrollar un buen pulmón, por lo tanto no va a oxigenar bien. En la exploración ecográfica del tórax debemos valorar el corazón, los pulmones, el diafragma y las costillas fetales. El tórax, el borde superior es la clavícula y el borde inferior está constituido por el diafragma. El contenido intratorácico, los pulmones, la pleura y las estructuras mediastínicas. Y podemos también ver el timo. ¿Ok? Hay que acostumbrarse a ver el timo. Fíjense, cuando se hizo esta presentación, el timo no era una estructura que se está, lo que pasa es que no estaba acostumbrada a verse. Ahora el timo lo estamos viendo muy bien, los equipos han mejorado, y uno de los cortes que hacemos en el corazón arriba, que es el corte de los 3 vasos, para ver la relación entre la aorta, la pulmonar, la tráquea. Si el feto tiene un cuadro que se llama arco o doble arco aórtico o arco aórtico derecho y tiene timo, eso lo va a diferenciar de un cuadro en el cual falta el timo y se asocia a esquizofrenia en el adulto. Entonces, si usted no aprende a ver el timo, por supuesto que no lo va a ver. El autor del texto dice que el timo no siempre se ve, es difícil verlo, pero debería verse. Sobre todo cuando hay cardiopatías de la parte con alteraciones a nivel de mediastino superior. Siempre el corazón es la tercera parte del área torácica. Si ustedes sacan la circunferencia del corazón, es la tercera parte al 50% de la circunferencia del tórax. La punta del corazón siempre está a la izquierda. Cualquier otra posición sugiere un tumor pulmonar, una hernia diafragmática o una alteración o cardiopatía. Esto lo saben por ustedes, que se lo explicó Lemoña, que el ventrículo anterior es el ventrículo derecho. Y un tamaño del corazón, alteraciones del corazón pueden reflejar anomalías torácicas o abdominales, ¿no? Debemos usar, como siempre, un transductor de 3 a 5 MHz, y el tórax lo vamos a rastrear en el plano transaxial, transverso y también en el plano longitudinal. La imagen de 4 cámaras es útil para precisar el tamaño del tórax y el estado pulmonar. El Doppler de flujo a color es un ayudante valioso para estudiar las estructuras vasculares y sus conexiones. ¿Cómo vamos a medir el tórax? Recuerden que ustedes, cuando miden la circunferencia del abdomen, ustedes tienen su abdomen acá, ¿verdad? Tienen su estómago, tienen su vena umbilical que entra aquí, y ustedes miden la circunferencia del abdomen por fuera de la piel. Mientras que en el tórax, ustedes miden la circunferencia del tórax, pero lo hacen totalmente, si aquí está el corazón, ¿verdad? Lo hacen totalmente pegado al hueso, no meten la piel. Entonces esa es la diferencia. La circunferencia del tórax se hace pegado al hueso. Fíjense acá, por ejemplo, ¿verdad que el corazón se ve como grande? Ajá, pero o es la mitad o la tercera parte de la circunferencia torácica. Pero si voy a medir la circunferencia torácica aquí, fíjense, la hacemos pegada al hueso. O sea, si yo la fuera a medir, tendría que hacerlo pegado al hueso.
no incluyo la piel, ¿ves? Mientras que si mido la circunferencia abdominal, sí le incluyo la piel. Eso hay que tenerlo claro para medir la circunferencia. Y aquí hay una tabla de la circunferencia del tórax, lo que debe medir el tórax de acuerdo a la edad gestacional. Por ejemplo, un niño de 24 semanas, lo normal es que el tórax, lo más frecuente es que el tórax le mida, aquí está, 17. Pero ya cuando el tórax mide por debajo del percentil 5, por debajo de 14 ya es un tórax pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué tal si es un feto, sobre todo esos niños que, esta tabla es buena para los niños pequeños, ¿ves? A la displasia esquelética. Entonces, ¿cuál es el problema mayor del problema del tórax? Cuando se produce, este es el problema que, y una hipoplasia pulmonar la puede producir una hernia diafragmática, un hidrotórax, una displasia esquelética, una anomalía de la pared torácica, por ejemplo. Entonces, la hipoplasia pulmonar es un diagnóstico, dice que es anatomopatológico. Sin embargo, ustedes, si tienen una circunferencia torácica muy pequeña, una alteración, porque debe haber más o menos una proporción, nunca la circunferencia torácica debe ser menos del 80% del abdominal. Cuando la circunferencia del tórax está muy por debajo del 80% del abdominal, usted puede pensar que hay un problema de hipoplasia. Y el riesgo de hipoplasia es riesgo de oxigenación, riesgo de vida fetal. La hipoplasia pulmonar es un cuadro que no es compatible con la vida. Lo que yo le decía, ¿no? La relación entre la circunferencia torácica y la abdominal debe ser mayor del 80%. ¿Cuándo vamos a sospechar de hipoplasia pulmonar? Cuando la circunferencia torácica sea menor al quinto percentil, cuando sea menor del 80% la circunferencia torácica del abdominal, cuando existe un gran tumor abdominal, cuando haya oligoaños. Los oligoaños también producen en la displasia esquelética, ¿ok? Sobre todo en esa displasia esquelética podría haber hipoplasia pulmonar. Fíjense por lo menos acá. Ustedes quizás le coloco esta lámina y no entienden, ¿verdad? Pero la cabeza del feto está acá. Esta es la cabeza del feto. Cabeza del fetico. Lo ven aquí, ¿verdad? Y aquí va la columna del fetico. El toral, lo que queda de toral del feto es esto. Por aquí del estomaguito. Y todo esto que está acá en la vejiga, ¿la ven? Que prácticamente la arrinconó todo el tórax y eso determina. Tú lo ves y dices, concha, ese feto ya se maleó, pues. Entonces, una tumor abdominal, una hernia diafragmática puede llevar a una hipoplasia pulmonar. Por lo menos acá, yo les decía ahora que recuerden que hay una cuestión que se llama banda amniótica, ¿la recuerdan? Esto realmente no es una banda amniótica, esto es un tabique. Hay úteros que son tabicados y el feto de repente le ven la cabeza aquí, pero los pies lo tiene para acá. Entonces no lo confundan con una banda amniótica, son tabiques, son gruesos. ¿De acuerdo? Aquí hay otro tabique, ¿lo ven? Y el feto está pasando por delante del tabique hacia acá, hacia el otro lado. Si ustedes ven una banda amniótica colgando y el feto está completo, tiene ya 30 semanas, no asusten a la paciente porque ya la banda amniótica no le va a hacer nada. Yo he recibido muchos niños con banda amniótica, la señora viene muy asustada porque le dicen que eso le va a cortar el brazo. Si ya pasó el periodo embrionario no hay problema, ¿ves? La hernia diafragmática es cuando tenemos problemas que el diafragma no se forma completo. El diafragma tiene varias partes, un centro tendinoso, una parte muscular, y la hernia diafragmática puede ser del lado izquierdo o podría ser del lado derecho. ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico de hernia diafragmática? Lo hacen por la ecografía, corte de 4 cámaras, van a ver si es del lado izquierdo, el corazón lo van a ver del lado derecho. Recuérdense que no es lo mismo destrocardia que destroposición. Destrocardia es el corazón del lado derecho.
Destroposición es el corazón desplazado hacia el lado derecho por una hernia diafragmática. Por lo menos le decía, el libro dice que uno debería hacer cortes transversales, pero el corte longitudinal le permite ver muy bien el diafragma. No sé si lo ven aquí. Perfecto, ¿ven? Fíjense, aquí se ve el diafragma, se ve el tórax y el estómago lo ven muy bien en el abdomen, ¿ven? Entonces esos cortes también podrían hacerse transversales y sagittales. Sin embargo, cuando ustedes van a ver la hernia diafragmática, van a ver que la hernia diafragmática la van a ver cuando hacen el corte transversal, ¿ven? Ven el corte transversal. Este es el lado derecho, ¿lo ven? Este es el lado izquierdo. Y entonces ven el corazón del lado derecho, pero ven el estómago metido en el tórax. Entonces, claro, el diagnóstico no es difícil, pero hay que tener cuidado, porque a veces si yo en este feto que tengo aquí, ¿lo ven? Lo ven, ¿verdad? Si yo este feto no tengo el cuidado, y si yo no tengo el cuidado y inclino el transductor en una forma inadecuada, voy a tener un problema de que tener cuidado. Si yo trato de hacer un corte transversal, pero hago un oblicuo, aquí voy a meter el abdomen en el corte que estoy viendo, veo el estómago y voy a ver el corazón. Entonces tienen que tener cuidado de no hacer cortes oblicuos, tienen que hacer cortes transversales francos, ¿ven? ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces cuando vean hernia diafragmática, primero descarten que ustedes están haciendo un barrido inadecuado, no tienen el traductor totalmente perpendicular al tórax. Las hernias pueden ser del agujero de Bottalech, son las del lado izquierdo, o el agujero de Morgagni, que son hernias diafragmáticas derechas. En ese lado van a ver el hígado metido en el tórax, ¿no? ¿Cuál es la característica ecográfica de una hernia diafragmática? Desviación mediastínica, intestino intratorácico, estómago en el tórax, polidrácneo. El feto, si el corazón no funciona bien, puede tener insuficiencia cardíaca y edema, ¿verdad? Y puede tener otras anomalías agregadas, porque todo feto con hernia diafragmática congénita puede tener hasta un 30% de trisomía 18 o 21 o 13, ¿bien? O sea, todo feto con hernia diafragmática es un alto riesgo de cromosomopatía. Entonces hay que hacerle estudio, un cariotipo, hay que hacerle un estudio genético. Entonces fíjense lo que le estoy diciendo, ¿eh? Dentro de las trisomías más frecuentes, esta es la más frecuente. ¿De acuerdo? Entonces en hernia diafragmática siempre hay que hacer cariotipo. Esta es una hernia diafragmática. Y aquí había una hernia diafragmática con un feto con una cardiopatía porque tenía una trisomía 18. Y estos son unos cuadros que los pongo aquí que no tienen que ver con obstetricia, pero este es el eje vaginouterino, ¿se acuerdan? Que lo vimos en ginecología. Esta es la vagina, este es el cuello, y ven un útero normal con su canal normal. Fíjense, este útero, que uno lo puede ver también por eco, donde uno ve un cuello como raro. ¿Qué le ven a ese cuello? La ecogenicidad, ¿verdad? Un eco brillante en el cuello. Esto es un cáncer del cuello uterino. El cuello uterino también el cáncer se puede ver por eco. Bueno, y en el anterior caso, es que si uno ve un útero y ve el cuello, el endometrio debe ser uniforme, no debe tener estos picos así. ¿Lo ven ahí? Esto es un cáncer de endometrio, que también se puede ver por eco. ¿Quiénes hicieron ginecología? Levanten la mano. ¿Se acuerdan del eje vaginouterino que se lo expliqué? Cuando uno ve la vagina y el útero en un corte longitudinal, es que el útero está central. Bueno. Hidrotórax fetal. A veces usted hace el eco, ve el corazón, pero ve líquido rodeando los pulmones. Y eso se llama hidrotórax. Y usted puede tener un hidrotórax formando parte de una hidropesía, un hidrops. Entonces eso se llama hidrops. Cuando hay líquido en el pulmón, cuando hay líquido en el abdomen y todo, el feto todo tiene una nasarca. Pero cuando el feto tiene nada más líquido en el pulmón, eso se llama hidrotórax. Bueno, se va a ver como una acumulación anecoica que va a adoptar la forma del tórax, diafragma y de las estructuras mediastínicas.
El hidrotórax puede causar atelectasia y predisponer a hipoplasia pulmonar, desplazar el mediastino y el diafragma si es unilateral, puede resolverse espontáneamente, tiene mal pronóstico si los derrames son bilaterales, aumenta la morbilidad perinatal, la hidropesía y otras anomalías se asocian a cromosomopatías también. Causa de hidrotórax. ¿Cuál es la causa de hidrotórax más frecuente? Bueno, la hidropesía, ¿verdad? La anasarca. El quilotórax. ¿Saben lo que es el quilotórax? ¿Ah? El quilotórax es un derrame pleural, pero de contenido intestinal. O sea que hay linfáticos, que los linfáticos, ¿recuerdan dónde drenan los linfáticos? Conducto torácico. ¿Dónde drena el conducto torácico? ¿En la vena? ¿Dónde drena el conducto torácico? ¿Dónde drena el conducto torácico? ¿No es en la vena cava superior? Drena en la vena cava superior. Entonces, el conducto torácico, a veces no hay ramales del conducto torácico que vierten su contenido en la pleura. Y eso se puede tratar. Nosotros tuvimos un caso de un quilotórax y lo drenábamos y hacíamos drenaje con una aguja larga que yo tengo, que es para drenar quistes de ovario. El fetico nació, se le hizo el diagnóstico porque hay una alteración, eso tiene que ver con, lo que drena ahí sobre todo son esos ácidos grasos de cadena larga. Entonces el tratamiento cuando nace es aceite de canola, que son aceites, o sea, al bebé no le dan aceite completo, sino aceite que no sean completos, sino que el bebé, para que no drenen por esa vía, y ellos se cierran, esos conductos se pueden cerrar y el feto se cura, el recién nacido se cura. Tenemos un caso que lo manejaron en el hospital y duró un mes y se mejoró. El tratamiento era aceite de canola. ¿Bien? Esto es un hidrotórax bilateral. Y si usted le hace el estudio al líquido, si tiene alto contenido de ácidos grasos, es un quilotórax. O sea, cuando uno saca el líquido le manda a hacer un estudio bioquímico. Bueno, esto es un feto con hidro, fíjense cómo está el conducto arterioso, el ducto venoso de Arancio. Miren, este era el quilotórax de nosotros, ¿ven? De un solo lado. Esa es la característica de uno de los quilotórax, que es unilateral. Porque el drenaje de los linfáticos anormales van hacia un solo lado. Fíjense que da un solo lado, del lado derecho. Tumores torácicos. ¿Cuáles son los tumores torácicos más frecuentes del pulmón? ¿Cuál es el tumor más frecuente del pulmón en feto? Ustedes no saben, porque ¿cómo van a saber si no lo han estudiado? Para eso están haciendo un curso, ¿verdad? Entonces, el tumor más frecuente, entonces no piensen tanto. Digan, doctor, no me lo han dado, ¿verdad? Y ya está. Entonces, el tumor más frecuente se llama condición adenomatoidea quística congénita o malformación adenomatoidea quística congénita o condición adenomatoidea quística congénita. Le dicen MAC, malformación adenomatoidea congénita quística. Entonces la masa intratorácica obedece a malformación citoadenomatoidea congénita, secuestro pulmonar o hernia diafragmática. Las masas grandes pueden causar hidropesía fetal por obstrucción linfática y venosa. Entonces una masa grande puede tapar el conducto torácico y no deja drenar la linfa, entonces produce hidropesia. También la masa puede causar compresión del corazón, desviar el mediastino y altera la función cardíaca y lleva a insuficiencia cardíaca y puede producir hidropesía o insuficiencia cardíaca. Entonces la condición adenomatoidea quística congénita es un hamartoma pulmonar congénito. El 25% de las lesiones afecta por lo general un lóbulo o segmento y en ocasiones todo el pulmón, o sea, son unilaterales. ¿Cómo se ve? Como un pulmón ecogénico, pero se ve un lóbulo, por ejemplo, ves el lóbulo inferior ecogénico o ves todo un pulmón ecogénico, pero no lo ves los dos, por lo general es un solo pulmón. Y las condiciones de hematoidea quística se presentan como quistes. Ustedes van a ver masas anecoicas redondas. Y pueden ser de tipo 1 si son quistes grandes, que miden 2 a 10 centímetros. De tipo 2, si el tamaño es intermedio.
menor de 2 centímetros. Y de tipo 3, de 0.3 a 0.5 centímetros, son mínimas. Cuando ustedes ven la tipo 3, lo que ven es un pulmón blanquito. Cuando ven la tipo 2, ven los quistes. O sea que en la tipo 3 ustedes no ven los quistes, lo que ven es un pulmón blanco. Porque los quistes son tan pequeños. Recuerden que detrás de un quiste siempre hay un fenómeno físico que se llama. ¿Y cómo se ve el reforzamiento posterior? ¿Se ve blanco o negro? Pues claro, como son quistes muy pequeños, lo que predomina es lo blanco. Entonces usted ve un pulmón blanco. Pero ya cuando, si ustedes esos quistes pequeños lo aumentaran 50 veces, verían ese pulmón blanco, verían que eran puros quistes pequeños, pero como lo está viendo de lejos, lo que predomina es lo blanco. Eso pasa también con las molas de vesículas pequeñas, se ve una placenta blanca. A veces tú ves las quistes de la mola, cuando los quistes son grandes en la mola, pero cuando las vesículas son mínimas, se ve como el útero como algo muy blanco dentro, ¿ves? Entonces, las características ecográficas son quistes o un tumor ecogérico homogéneo, son más frecuentes en el hemisferio derecho, puede llevar a tener polidramios. ¿Polidramios por qué? Porque comprime el corazón y entonces el feto no puede manejar bien los volúmenes y puede llevar a polidramios, a hidropesía fetal o hidrops, a tener ascitis, alteración de la función cardíaca. Este es uno de los casos míos. De estos tengo yo 4 casos. Este es uno del lado derecho. Entonces sería una malformación adenomatoidea quística tipo 3, tipo 1, perdón, que es la de quistes grandes. Este quiste medía 5 centímetros, este medía 3, este medía 2, este medía 1. Y entonces la característica de la malformación adenomatoidea quística se hace con Doppler color, ¿ves? Uno la caracteriza con Doppler color porque ustedes ven que hay ramas de la arteria pulmonar que nutren el tumor, ¿ves? Directamente de la arteria pulmonar. O sea, la nutrición viene directamente de la arteria pulmonar, ven los quistes, ¿ves? El problema no es tanto, no es problemático como este caso mío. Tengo otro caso que lo que se veía era el pulmón blanco. Entonces, cuando hay el pulmón blanco y hay un solo segmento, hay que hacer diagnóstico diferencial con otro cuadro que pone el pulmón blanco que se llama secuestro pulmonar. Fíjense que aquí se ve el cuerpo calloso muy bien, y se ve el cerebelo aquí atrás, en un corte sagital, ¿ves? El cuello, la boca, la nariz, está de perfil. Bueno, y esto es lo que se llama secuestro pulmonar. El secuestro pulmonar se parece mucho a la condición adenomatoidea tipo 3, que es de quiste pequeño. Ustedes ven un pulmón, todo el pulmón blanco, o a veces ven un pedazo de pulmón, ¿lo ven? Blanco. Pero la característica es que esa parte del pulmón no está nutrida por una arteria pulmonar, sino que la nutrición viene de una rama de la aorta descendente. O sea, si es pulmón, nutrición debe ser de la arteria pulmonar. Si ustedes ven una parte del pulmón que no está nutrida por la pulmonar, sino por la aorta, y es blanca, entonces no es una condición de adenomatoidea tipo 3, sino que es un secuestro. Los secuestros son partes o segmentos del pulmón que no tienen la nutrición derivada de la arteria pulmonar, y además de eso, no tienen a veces conexiones con los bronquios del cuerpo. O sea, es una parte que no va a ser funcional y puede causar problemas mecánicos, puede causar, si es muy grande, atrofiar la parte de pulmón adecuada, la que funciona. Y hay 2 tipos de secuestros. Hay unos secuestros intralobares y secuestros extralobares. El secuestro extralobar, la arteria que lo nutre es rama de la aorta y drena hacia la vena. En vez de drenar a la vena pulmonar, ese segmento de pulmón está totalmente desconectado porque drena hacia la vena cava. Ese es el extralobar. Mientras que el intralobar, la arteria que lo nutre es la aorta, pero drena hacia una vena pulmonar. O sea, el intralobar prácticamente tiene como se acerca más a la normalidad. Sin embargo, lo que lo caracteriza es el Doppler. Entonces, si ustedes tienen un Doppler y ven una masa blanca y lo nutre una arteria pulmonar, si lo nutre una arteria pulmonar, es una condición adenomatoidea de quistes pequeños, se ve el pulmón blanco. Pero si ustedes ven con el Doppler que esa masa ecogénica del pulmón la nutre la aorta, entonces es un secuestro.
el diagnóstico no es la imagen, sino el Doppler color, ¿ves? Ahí el Doppler color ayuda, ¿ves? ¿Cómo lo ven acá? Secuestro pulmonar, ¿ves? Una masa de tejido pulmonar separada por el riego sanguíneo pulmonar normal, carece de conexión normal con el árbol bronquial. Existen dos tipos de secuestro pulmonar, el intralobular y el extralobular. ¿Cuáles son las características del secuestro? Una masa ecogénica localizada en los lóbulos inferiores, a menudo en el segmento posterior basal, el riego arterial proveniente de la aorta, drenaje venoso a la vena pulmonar en el secuestro intralobar, mientras que en el extralobar no drena hacia las venas pulmonares, son de forma redondeada, drenaje venoso a las venas sistémicas en el secuestro extralobular, que va a tener forma cónica o triangular, y anomalías asociadas hidrotórax. Entonces fíjense bien, aquí ustedes veían un hidrotórax, ven un pulmón que está desplazado el del lado contralateral y ven una masa ecogénica. Cuando se le colocaba el Doppler, veían que la masa blanca la nutría la aorta descendente. Esta es la aorta descendente. Recuerden que hace esto, ya sale del corazón que está acá, da la vuelta y baja hacia las piernas y da las dos ilíacas, ¿se acuerdan? Las ilíacas comunes. ¿Qué está nutriendo aquí al segmento del pulmón? La aorta. Entonces es un secuestro. Lo caracteriza por eso, por el tipo de drenaje Doppler que tiene. ¿Lo ven? Obstrucción de vías respiratorias. Entonces fíjense, otra cosa que puede provocar el pulmón blanco, y entonces en este caso el pulmón es blanco o ecogénico bilateral, es la obstrucción laringea. Si ustedes ven, cuando ven la circunferencia del tórax, llegan y ven dos pulmones ecogénicos, tanto el derecho como el izquierdo, lo ven como grande, porque fíjense que este corazón no viene siendo la tercera parte de la circunferencia del tórax, ¿verdad que no? Es muy pequeño. ¿Pero por qué es pequeño? No es que es pequeño, lo que pasa es que los pulmones son muy grandes. Y eso pasa cuando ocurre un problema que se llama obstrucción laringea congénita. La obstrucción laringea congénita no va a dejar que el feto elimine las secreciones del pulmón. Entonces el pulmón se va poniendo grande y grande, y el pulmón puede llegar hasta la fosa ilíaca, hasta el pie inguinal. A veces ustedes ven y ven que el pulmón llega hasta aquí, los dos pulmones. Entonces, cuando ustedes ven dos pulmones ecogénicos grandes, siempre cuando ustedes vean un corte longitudinal, esta es la columna, ¿verdad? El diafragma debería ser así. Nunca el diafragma es convexo. Lo están viendo, aquí el diafragma es convexo. El diafragma siempre es cóncavo. Cuando ustedes ven que el diafragma está como abombado hacia el abdomen, ven los dos pulmones blancos, los dos pulmones son grandes, el corazón se ve pequeño, eso es una atresia laringea. Ese bebé tienen que resolverlo cuando nazca, sacarlo, no pisar el cordón para que siga alimentándose y que le hagan una traqueotomía para salvarlo, Y eso se está usando ahorita en cirugía fetal para corregir la hernia diafragmática. ¿Qué se hace con la hernia diafragmática? Como las vísceras se meten en el tórax, entonces ¿qué podemos hacer para que ese pulmón de ese lado aumente de tamaño? Se le pone un balón, se cierra la tráquea y eso hace que el líquido, los pulmones llegan a ponerse muy grandes. A las 34 semanas se le saca el balón, pero tú ya garantizaste que ese pulmón se desarrolló, porque el problema del estómago y los intestinos en el pulmón, sobre todo en el izquierdo, que es donde más tenemos el tipo de hernia, que es la del mecanismo de Baudet. Ese tipo de hernia, Morgagni, hace que el pulmón de izquierdo no se desarrolle. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Imita esta atresia. Dice, caramba, tú le pones eso, los pulmones van a ser grandes, van a retirar el estómago, no lo van a dejar que se meta en el tórax, y cuando nace el bebé es más fácil corregirlo. ¿Entiendes? Porque le hiciste como la ceba, pues, lo cebaste. Entonces la diferencia, entonces ustedes cuando vayan a hacer la diferencia en el pulmón ecogénico, ustedes tienen que tener dos cosas claras. Primero, si ustedes ven que una parte del pulmón es ecogénica y el resto está bien, pueden decir, o eso es un secuestro, o eso es una malformación adenomatoidea. ¿Cómo sé yo si es un secuestro o una adenomatoidea tipo 3? Por el Doppler. Si lo nutre la arteria pulmonar, es una malformación adenomatoidea. Si lo nutre la aorta, es un secuestro. Si ves todo un pulmón blanco, vale lo mismo. Pero ahora, si tú ves quistes grandes, ya no tienes tanto problema, porque tú dices, no, los secuestros siempre son triangular o redondo ecogénico. Mientras que la malformación adenomatoidea es la que nos confunde la tipo 3, porque la tipo 1 y tipo 2, usted va a ver unos quistes grandes en el pulmón.
Son los más frecuentes. Hay otros tumores en tórax. En el tórax usted puede conseguir teratoma, puede conseguir, hay otros tumores pero menos frecuentes en tórax. Los más frecuentes son esos. Y tienen que recordar, el teratoma, como se les mostré yo ahora, creo que se lo mostré en la displasia esquelética, o en tumores, yo no sé, ahora se lo mostré en algo. Es una lesión que la van a ver aquí como si fuera un bocio, pero no es un bocio. Y ustedes ven la cara del bebé y ven que en el cuello tiene una tumoración. Que le hace, eso le dicen el niño como en el paracaídas, porque cuando la gente viene en el paracaídas que viene para atrás, ¿ves? El niño volador. Y entonces ven esa tumoración que por lo general son teratomas. ¿Lo ven ahí? De un caso nuestro, fíjense que aquí se ve muy bien la lesión debajo de la, ¿lo ven? En el cuello, eso era un teratoma. Teratoma en el cuello. ¿Lo ven acá? Anomalía de la pared torácica, tenemos tórax pequeño, con una gran masa abdominal, un tórax pequeño, el oligohidranio también es un problema muy grande. Un oligohidranio total no va a dejar que el bebé crezca, no va a dejar que respire. El oligohidranio en sí no mata, lo que mata es el problema mecánico que causa. La displasia esquelética que encierran el tórax y no lo dejan crecer. Pero hay que tener cuidado para medir si hay edema. Recuerden que tienen que medir pegado al hueso. También podemos tener dentro del tórax higroma, linfangioma, mielomeningocele torácico. A veces, ustedes saben que el mielomeningocele puede ser hacia atrás, ¿verdad? El más frecuente. Pero a veces lo que está roto es la parte del pedículo. Y entonces el meningocele lo tienes hacia adelante y puede formar una imagen quística hacia el tórax. La ectopia cardíaca también es un defecto del tórax, que es que el corazón está afuera. ¿Sí? Por lo menos aquí ve, el corazón estaba afuera, ¿no? Entonces tenía abierto el tórax, pero además tenía también un onfalocelio. Ectopia cordis, ¿no? Imagínense como esa propaganda de inglés pillow, que sale, que es una almohada que ustedes se la ponen y aprenden inglés. La han visto en la televisión, ¿verdad? Inglés pillow. Entonces, no olvidar, fíjense, las imágenes con vísceras abdominales y corazón pueden confundirnos con hernia diafragmática si usted se pone oblicuo, como les dije ahora, tengan cuidado. ¿Ya? Los tejidos blandos de la porción superior del tórax, a nivel de los omoplatos normales, son más gruesos que en la porción inferior, por eso ustedes tienen que medir la circunferencia torácica a nivel de corte de 4 cámaras. La piel y los tejidos blandos torácicos se excluyen al medir dicho segmento. Las mediciones de la circunferencia abdominal incluyen la piel y el tejido subcutáneo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ya estamos terminando, falta una lámina. Entonces no olvidar que un corazón aparentemente grande como este puede deberse a cardiomegalia o que el tórax es muy pequeño. En este caso el corazón era normal, pero el tórax había una compresión del tórax porque había un oligohidranio total, severo. Entonces lo que había era una hipoplasia pulmonar. Un tórax aparentemente pequeño puede deberse a hipoplasia pulmonar o a un gran abdomen. La punta del corazón en condiciones normales debe estar en el cuadrante inferior izquierdo del tórax. La relación circunferencia torácica, circunferencia normal, abdominal, debe ser mayor del 80%. El 74% de los niños que tengan este valor desarrollarán hipoplasia pulmonar realmente. O sea, si ustedes ven una circunferencia torácica muy pequeña, el 74% va a desarrollar una hipoplasia pulmonar. Bueno, muchas gracias.